Cuando nacimos, dicen algunos que nacimos tabula rasa. ¿Qué es eso? Nacimos limpios de todo conocimiento, de todo sentimiento, limpiecitos, pero con una predisposición a aprender. Entonces ya veníamos, por ejemplo, como esos teléfonos smartphone, ya vienen preparados para que les bajemos aplicaciones. Bueno, así nacimos nosotros todos. Entonces ya traíamos, digamos, ahí la preparación para la inteligencia, ahí estaba. Ya después aprendimos a pensar. Ahora somos muy inteligentes, ¿sí o no? Más o menos. La mayoría, todos tenemos inteligencia. Algunos, claro, que desarrollan un nivel de comprensión más alto y otros, pues, más bajito. Pero nacimos limpios, pero nacimos con la capacidad de pensar. Igual con la capacidad de lenguaje. Cuando nacimos no sabíamos hablar, nomás nos veíamos a la mamá y nos sonreíamos o llorábamos, pero no podíamos hablar. Pero teníamos la capacidad de lenguaje. Tan es así que ahora hay gente que no la paramos de hablar, ¿verdad? Más a las mujeres. No es cierto. Y así pues todas las capacidades, todo lo que hoy ya de grandes desarrollamos. Entonces hay cosas que vamos adquiriendo. A eso también le podemos llamar virtudes. Las virtudes son esas cualidades que vamos adquiriendo. Estábamos capacitados, pero no las teníamos. Entonces, por ejemplo, hay gente que es muy humilde. No se nace humilde, se hace con actos de humildad. Y hay otras virtudes, y yo quiero decir hoy, por ejemplo, la honestidad, que tanta falta hace hoy, pues en todos los ambientes, desde la iglesia hasta la política. Entonces la honestidad, me acuerdo de mi abuelo, que me decía mi abuelo, que en paz descanse. Me decía mi abuelo cuando estaba chiquitillo, dice, no, mijo, dice, si usted un día se pelea y mata a alguien, o sea, mi abuelo era medio ranchero y pues usaba pistola. Si usted era de rancho, pues, si usted mata a alguien porque se anda peleando, dice, yo lo saco de la cárcel. Dice, pero si usted roba, yo lo voy a refundir en la cárcel. Así me enseñó mi abuelo la honestidad. Para él, robar era ser deshonesto. Claro que la honestidad tiene que ver mucho más allá, no solamente con la honestidad o con robar. Pero la honestidad es algo que tenemos que ir desarrollando. Pero así como hay cosas, como hay virtudes que podemos ir desarrollando o ir practicando y hacernos virtuosos, también está lo opuesto, también están los vicios, que tampoco nacimos viciosos o viciados o no nacimos así. Sin embargo, pues ya con el correr del tiempo, pues sí nos vamos haciendo algunos vicios. Lo que sí es cierto es que así como nacimos predeterminados o con capacidad para cosas buenas, también nacimos debilitados. Nacimos con una limitación que nosotros le llamamos desde nuestra concepción el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Pues es la limitación que todos traemos. Nacimos limitados y por esa limitación o por esa debilidad, acá le podemos llamar debilidad, pues tenemos la tendencia al error, pues al vicio. Pero mis hermanos, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay cosas buenas que podemos ir creando, desarrollando, pero también hay cosas malas que podemos ir desarrollando. Jesús es lo que hoy les está echando, digamos, Jesús casi nunca predica así. Sin embargo, hoy se pone muy duro en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, porque les está echando una buena predicación a los de Betsaida y Cafarnaúm, porque ahí hizo sus más grandes milagros. Jesús ahí predicó y hizo muchos milagros. Entonces le está hablando a gente que ya conoce a Jesús.
Hay gente que ya la conoce y entonces está diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y los compara con Tiro y Sidón. Si en Tiro y Sidón o a Cafarnaúm con Sodoma, porque les está diciendo ustedes, pues ya han escuchado la palabra de Dios, ya conocen a Dios, ¿por qué no han cambiado? Y eso es muy fuerte. Y yo no quiero verme así a lo mejor muy pesimista, pero mis hermanos, todos tenemos debilidad, y por la debilidad pues estamos inclinados al pecado, pero no podemos quitarnos la debilidad. Pero eso no significa que entonces podamos justificar la deshonestidad, la corrupción, el pecado. Eso no se puede justificar. Yo creo que hoy Jesús a nosotros, primero al sacerdote, después también a las religiosas, y después a los postulantes, y después a todo el pueblo, hoy Jesús nos podría decir, ¿y qué onda? Ustedes me conocen, nosotros todos conocemos a Dios. No podemos justificarnos en que somos débiles. Sí somos débiles, eso lo somos, pero podemos pelear, podemos luchar, así como, mis hermanos, como podemos desarrollar virtudes, también podemos desarrollar las cosas negativas, los vicios. Así que yo les invito a que con toda nuestra libertad y con toda nuestra conciencia nos pongamos siempre frente a Dios y nos analicemos frente a Él, porque miren, el Señor nos mira. El Señor, así como está hablando fuertemente a estas ciudades, y no a las ciudades, sino a las gentes de ahí, porque los conoce. Yo estaba meditando sobre esto frente al Santísimo. Aquí, antes de la misa, ponemos el Santísimo para la gente que nos visita, y frente a Él estaba yo haciendo mi reflexión. No manches. Y yo, bueno, así le hablo yo al Señor, no manches. ¿Qué te puedo ocultar? ¿Qué te puedo ocultar? ¿Le podemos ocultar algo a Dios? Nada. Entonces nuestra vida siempre tiene que estar de frente a Dios. Siempre. Porque de frente a Dios no nos podemos excusar. De frente a Él no nos podemos excusar, no nos podemos justificar, no nos podemos hacer de la vista gorda, no le podemos dar mordida a Dios. Por eso, repito, el Señor sí es cierto, nos ha dado muchas capacidades, aunque también tenemos la debilidad, pero nos ha dado la libertad para que cultivemos, para que crezcamos en lo mejor. Dice San Pablo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es noble, en todo lo que es justo. Y sabemos, yo creo que todos hemos criticado a la gente pues que es deshonesta, a la gente que roba, a la gente que hace daño en general. Pero frente a Dios, ¿cómo hoy Él nos podría catalogar el Señor? Hoy ante Dios. Y cada quien en su nivel, empezando desde nosotros. Empezando desde el sacerdote, que es el que se pone aquí como yo a predicar la palabra de Dios. Yo tengo que ser el primero que me ponga frente a Dios y Él que me juzgue. Y no tengamos miedo, hermanos postulantes, que el Señor nos juzgue. No le tengamos miedo al juicio de Dios, no en el juicio final, el juicio que pueda hacer hoy sobre mí. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida frente a los ojos del Señor? Eso es para todos, para no sufrir la condena de Jesús, que diga, ay de ti, Padre Juan de la Rosa, mucho fuego misionero, pero mira, bien mendigo, lo digo por mí pues, ay de ti, muy postulante, pero bien que tenías tus mañas también por ahí, también tenías tus mañas, porque ante Dios, mis hermanos, transparentes. Hay a esos que están casados, que tienen, no les pregunto quién está casado, pero esos que tienen esposa o esposo, no hace que el Señor los juzgue. Hay a ti que estuviste casado y casada y fuiste mamá y papá.
Algún día, mis hermanos, vamos a tener el juicio de Dios frente a nosotros, y por eso, mejor desde ahora que el Señor nos vaya juzgando, y que sea un juicio, dice en mi rancho, un juicio de adrede. Es decir, vámonos, ponernos frente a Dios todos los días, para que el Señor nos vaya juzgando, y no vayamos, como decía el Papa Francisco, al principio de su pontificado, él habló mucho sobre la corrupción. Decía el Papa Francisco: la corrupción sí la podemos evitar, la debilidad no, y el pecado, la debilidad no, pero la corrupción sí, porque la corrupción es un acto del hombre. El hombre corrupto decide ser corrupto, no decidimos ser débiles. Ahí sí, cuando caemos por debilidad en algún pecado, pues vamos a que Dios nos perdone, pero cuando caemos en corrupción, eso ya es dicen en mi rancho, eso ya son mañas, y eso no se justifica ante Dios. Por último, por eso en la primera lectura, hoy tenemos a Ahaz, este rey. Era un rey bueno, de los poquitos reyes buenos que hubo en Judá, Ya el pueblo ya estaba dividido, los del norte y los del sur. Y entonces los del norte se aliaron con Siria. Y entonces el rey de Siria y el rey de Israel iban a atacar a Judá, y Ahaz se puso a temblar Ahaz, y Dios le dice a Ahaz: tranquilo, no pasa nada. Le dice: ten cuidado, pero no te asustes. Dice el versículo 4: no tengas miedo ni te acobardes, Ahaz. Esos dos tizones ahumeantes, Rezín con sus sirios y el hijo de Remalías, están ardiendo en furor. Pero tranquilo, no les tengas miedo, porque yo estoy contigo. Porque esa es la premisa, porque yo estoy contigo. ¿Y por qué Dios estaba con Ahaz y con el pueblo? Por la honestidad de Ahaz. Entonces, esa, hermanos, es nuestra seguridad en este mundo. Nuestra seguridad en este mundo, hay mucho que temer en ese tiempo. Hay mucha violencia, hay muchas cosas. Pero ¿cuál es nuestra seguridad? Que estamos bien con Dios. Esa es la seguridad que tenemos que tener todos los días. Estoy bien con el Señor. Y pues bueno, si estoy bien con el Señor, no importa que saliendo, pues quizá me atropelle el RTP, o ¿cómo se llama ese que baja de arriba? El RTP. Ese que cobran 2 pesos, ya cobran como 5. Pero si estamos bien con el Señor, no tengamos miedo a lo que nos pueda suceder. El problema es cuando no estamos bien con el Señor. Por eso le dice entonces Isaías, en nombre de Dios: tengas miedo, Ahaz, porque Dios está contigo. Le dice al final, dice los últimos versículos: Damasco es la capital de Samaria, y Rezín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero entre 65 años Efraín dejará de ser nación, y ustedes, si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Y le está diciendo: pero ponte las pilas. Si tú te descuidas, también tú puedes caer. Por lo tanto, mis hermanos, a todos repito lo mismo: que nuestra conciencia siempre esté tranquila y clara frente a la mirada de Dios. Siempre. Que siempre mantengamos firme y clara nuestra conciencia, siempre con recta intención ante Dios. Pase lo que pase, entonces estaremos siempre de pie. Hagamos un momento de silencio.